Como vimos entonces en la clase anterior, durante el curso vamos a utilizar NetBeans como entorno de desarrollo integrado para nuestro correcto y adecuado desarrollo de los proyectos en Java. El hecho de que yo use NetBeans no quiere decir que tú no puedas utilizar otro, como mencioné. Estás en todo tu derecho a hacerlo, sin embargo, debes tener muy en cuenta que muy seguramente va a haber diferencias en la manera de crear proyectos, crear archivos, compilar, ejecutar, obtener resultados, entre otros. Sin embargo, a la final, si te aseguras de escribir exactamente el mismo código que yo escriba en NetBeans, debería funcionar con exactitud y de la misma forma en cualquier otro entorno de desarrollo que utilices. De hecho, inclusive si lo escribieras en simple bloc de notas y lo compilas y lo ejecutas, debería funcionar exactamente igual. Ahora bien, vamos entonces a instalar NetBeans porque es una herramienta mucho más popular, nos permitirá entonces acceder a muchos más tutoriales, herramientas y ayudas y en cierto modo tiene muchas más facilidades al estar hecho en Java y principalmente mantenido directamente por Oracle, que es el mismo que nos proporciona la versión del JDK que hemos instalado. Vamos entonces nuevamente a buscar por NetBeans, vamos a la página principal y allí podremos ver entonces la versión más reciente instalada. Usualmente no suele haber demasiados cambios entre una versión y otra, así que si por ejemplo el momento en el que llegues aquí estamos en la versión 8.3, no va a haber ninguna dificultad general. Estoy casi seguro de que la manera de proceder para crear proyectos, clases, interfaces, funciones, etcétera, va a ser exactamente la misma. Así que si tienes una versión diferente no pasa nada, siempre y cuando sea superior y no inferior, porque no puedo asegurar que las versiones anteriores tengan exactamente la misma funcionalidad. Bien, vamos entonces a dar clic en Download y aquí tenemos todas las posibles versiones existentes o digámoslo así, los sabores que tiene esta versión actual de NetBeans. Tenemos la versión estándar, la versión para empresas, que es la Enterprise Edition, y una serie de ediciones más que es, por ejemplo, ya para editar código JavaScript o etiquetado HTML, código PHP, CSS, o una que incluye absolutamente todo lo anterior con adición de algunas partes para web y algunas cosas más. Sin embargo, la mayoría de estas cosas no las necesitamos y con la edición estándar debería ser más que suficiente. Así que, como tenemos la edición estándar del JDK, lo lógico sería descargar también la versión estándar de NetBeans. Adicionalmente, aquí podremos elegir el lenguaje en el que queremos que quede el entorno de desarrollo, preferiblemente lo utilizaremos en español, y la plataforma. Lo lógico sería utilizar Windows, al menos en nuestro caso, o en mi caso particular. Sin embargo, si estás en Linux, en Mac, o simplemente quieres una versión portable que es independiente del sistema operativo, puedes utilizar esta. Bien, vamos en este caso entonces a utilizar la que corresponde a Windows y por supuesto en español. Hacemos clic en Download para la versión estándar. Y una vez comienza la descarga, por supuesto, simplemente tendremos que esperar a que finalice. Una vez finaliza el proceso de descarga, hacemos simplemente clic para iniciar con la instalación. Aquí tenemos entonces el tamaño de la instalación, hacemos clic en siguiente, aceptamos los términos y aquí tenemos la ubicación donde será instalado NetBeans, lo cual no hay necesidad de cambiar y tenemos la ubicación y la versión del JDK que vamos a utilizar. Es importante asegurarnos de utilizar la versión más reciente posible que al menos tengamos instalado en nuestro sistema. Si por alguna razón aquí no nos sale esta opción, puede ser por dos razones. Una es porque realmente no tenemos instalado el JDK, así que tenemos que instalarlo como se hizo en una clase anterior, o tenemos varias versiones, así que para ello vamos a Browse y elegimos la versión que tengamos más reciente disponible. Recordemos, es importante instalar usando el JDK y no el JRE, es importante tener esto en cuenta para no ir a cometer errores. Hecho esto, ya tenemos entonces todo lo necesario, vamos a siguiente, podemos elegir esta opción para permitir que NetBeans busque actualizaciones automáticamente y finalmente comenzamos con la instalación. El proceso de instalación de NetBeans requiere bastantes archivos, así que puede que tome bastante tiempo dependiendo de la velocidad de nuestro sistema. Una vez finalice el proceso de instalación, podemos elegir esta opción para enviar información anónima a los creadores de NetBeans acerca del uso que damos y posibles errores que sugieran. Es completamente independiente si lo elegimos o no, yo lo dejaré, pero puedes perfectamente deseleccionarlo si lo deseas. Finalizamos y ya finalmente tenemos NetBeans completamente instalado en nuestro sistema. En la siguiente clase veremos entonces por supuesto cómo abrirlo, utilizarlo y crear de hecho proyectos en él. Así que nos vemos.